Muy bienvenidas, bienvenidos un día más a estas sesiones semanales en los que vamos profundizando, compartiendo sobre diferentes temáticas de desarrollo personal, espiritual, así como también la práctica y la vivencia de la meditación Raja Yoga. El tema que he seleccionado para hoy es el del aprendizaje reflexivo. No solo reflexivo, yo también diría que el aprendizaje reflexivo nos lleva también a un tipo de aprendizaje vivencial. No es solo generar reflexiones internas, sino que luego esas reflexiones, ese aprendizaje reflexivo nos lleve a un proceso de transformación interior, de forma que integremos ese aprendizaje en el nivel más profundo de la persona, del ser humano, en el nivel del ser. Entonces, una de las cosas que nos puede suceder hoy en día es que tenemos acceso a tanta información. Yo creo que en ningún otro momento de la historia los seres humanos habíamos tenido acceso a tanto conocimiento, o quizás sería mejor decir a tanta información, porque no es lo mismo información que conocimiento. A veces un exceso de conocimiento nos puede también llevar quizás a estar como confusos. Entonces, ese es el riesgo que podemos caer también en el tiempo actual, que al tener acceso a tantos diferentes conocimientos, a tantos canales de información, a veces podemos confundir información con conocimiento, y no es lo mismo. De alguna manera, cuando realmente podemos decir que conocemos algo, yo diría que incluso que hemos llegado al nivel de sabiduría en el que consigo también una coherencia en mi vida. Porque cuando yo algo lo he aprendido, lo he integrado, y me he convertido en sabio en algo, podríamos decir que no hay diferencia entre el pensar, sentir y hacer. Es como que lo que pienso es lo que digo es lo que hago. Y muchas veces quizás, ya digo, ¿no? Cuando uno sobre un tema va investigando y quizás profundizando y escuchando muchos autores o leyendo muchos libros, a veces un día puede ser que pensemos una cosa, a veces un día puede ser que recibamos otra información, nos influya y nos cambie la forma de pensar. O sea, ¿cuánto he formado yo mi propio sistema de aprendizaje? ¿Cuándo yo he desarrollado mi propio pensamiento crítico acerca de las cosas? Sé filtrar toda la información que recibo, porque puede haber también mucha paja, ¿no? y poco grano a veces, ¿no? En muchos conocimientos que hay en nuestro entorno, ¿no? en Internet. Y por eso, al final, si queremos adquirir la sabiduría, tenemos que hacerlo algo personal, algo vivencial. Y ello implica que el aprendizaje tiene que ser como más activo. También hay dos formas a veces de aprender. Uno es que el aprendizaje más pasivo, como decía, ¿no? El consumidor de contenidos, ¿no? Que me pongo delante de un vídeo o leo libros, consumo, pero luego eso no se traduce en una transformación en mi vida, en mi comportamiento, en mi manera de ser, en un desarrollo de habilidades, de competencias. Por tanto, eso se puede quedar a veces en un nivel quizás un poco teórico. Entonces me gustaría como compartir con todos vosotros un estudio que he hecho sobre las diferentes formas que tenemos los seres humanos de aprender. Y podríamos decir que hay un primer aprendizaje, una primera forma de aprender, que es podríamos decir, el aprendizaje activo. El aprendizaje activo son aquellas personas que aprenden haciendo. Se concentran en el campo del hacer. Entonces, a estas personas normalmente lo que sucede es que les resulta difícil analizar ese hacer de manera profunda, porque no son personas de reflexión, son personas de acción. Entonces, por tanto, a veces les cuesta llevar a un nuevo nivel sus experiencias.
El riesgo también de quedarse solo en este tipo de aprendizaje es que la persona a veces está como siempre en la actividad, haciendo, aprende cosas, aprende nuevas formas de hacer, pero a veces quizás no le da como un propósito, no le da un sentido a su aprendizaje. Luego podríamos decir que hay personas, un tipo de aprendizaje que llamaríamos pragmático. Son personas que necesitan poner en la práctica, en la vida real, lo que aprenden. Por tanto, son normalmente experimentadores natos. Y este tipo de personas pues, se sienten cómodas, su área de confort está en planificar nuevas experiencias, en buscar nuevos territorios para aplicar sus conocimientos. ¿Cuál es el riesgo que pueden caer pues, estas personas si se quedan muy estancados en ese pragmatismo o en ese exceso de planificación? Es que a veces quizás no pasan del todo a la acción. Se quedan demasiado planificando, pensando en posibilidades, pero no ejecutan. Luego, otro tipo de aprendizaje, del cual hoy también voy a hablar un poquito más, en profundidad, que es el aprendizaje reflexivo, que son aquel tipo de personas que aprenden observando y pensando en lo que ocurre. Es como pensar en profundidad. A ese tipo de personas les suele costar más pasar a la acción. Se sienten más cómodas observando lo que pasa desde la tribuna, como espectadores. Y por último podríamos hablar del aprendizaje teórico. Son aquel tipo de personas que buscan analizar y explicar la motivación detrás de las acciones. Necesitan modelos, conceptos, para darle un sentido lógico a lo que sucede o a la manera que actúan. Esas serían las 4 categorías básicas que yo he reflexionado acerca de maneras de aprender. Quizás hay más, pero yo me quedaría básicamente hoy con estas 4. Entonces, lo que también podemos decir es que no hay una que sea mejor que la otra. Yo os he explicado estas 4 formas de aprendizaje para que examinéis cuál es la predominante en vosotros, porque todos tenemos una tendencia predominante. Y ver si yo estoy como muy estancado solo en esa forma de aprender, y si realmente eso luego lo consigo, pues si soy muy activo, pues, o muy pragmático, si sé también a veces pues tener cierta reflexión, cierta pausa, para llevar mis aprendizajes a un nuevo nivel, o si soy demasiado teórico, demasiado reflexivo. Y la idea es integración, llevar a cabo una integración. Si yo soy demasiado teórico, pues también tengo que pasar a cierto pragmatismo, tengo que pasar ser un poco más activo y viceversa, ¿de acuerdo? Sé que la virtud siempre está en el término medio, en el equilibrio. Entonces, dentro de estas diferentes categorías, una forma que pues yo utilizo bastante en todo lo que es la práctica meditativa, porque yo entiendo que la meditación no es algo solo pasivo, sino que puede ser algo internamente muy activo. Recientemente escuchaba una profesora mía de meditación que decía que meditar es pensar en profundidad acerca de algo que sea valioso, que sea significativo y que sea importante para mí, para extraerle como el jugo, para extraerle la esencia, para llegar a un nuevo nivel de comprensión. Por tanto, este tipo de aprendizaje que llamo reflexivo, os lo voy a explicar en 5 fases, 5 etapas, y lo voy a ilustrar quizás con un ejemplo, pues será más fácil como comprenderlo. Entonces, el aprendizaje reflexivo, como yo lo he estructurado, empezaría con la observación. Observación en este caso, ya que queremos pues mejorarnos a nosotros mismos, queremos desarrollar nuevas competencias, nuevas habilidades, queremos expresar esa mejor versión de nosotros mismos, pues quizás en nuestra observación a veces nos daremos cuenta de pues que salen algunas debilidades, algunos defectos que no nos gustan, que bloquean cierta capacidad o potencial que tengamos, que nos crean confusión en la mente o que nos crean dificultades en nuestras relaciones con los demás, en nuestro entorno. Así, por ejemplo, imaginemos que en un momento dado yo
pues me observo en una interacción con alguien que me enfado, que me irrito. En vez de justificar eso o proyectarlo, culpabilizar a una persona de ese enfado, paso un poco a reflexionar de la razón por la que yo reacciono de esa manera. ¿Por qué me estoy enfadando? Primero que darme cuenta. Eso primero es el primer paso de la observación, ¿no? La observación, una de las cosas porque siempre es muy útil, es porque nos lleva a ese, ok, me doy cuenta, estoy enfadado. A partir de ahí intento utilizar un poco mi capacidad de análisis, de observación, para observar esa emoción de una forma un poquito más imparcial. Y ahí entraría la segunda fase de este proceso de aprendizaje reflexivo, que sería precisamente pues reflexionar. Reflexionar siempre implica hacerse una serie de preguntas. Este tipo de aprendizaje, junto con la observación, es muy importante como una especie de auto-coaching. Y el auto-coaching es hacernos preguntas que nos lleven a esa nueva comprensión, ese nuevo entendimiento y abrir nuevas posibilidades, nuevas alternativas. Por tanto, en mi proceso de reflexión me hago una serie de preguntas. ¿Por qué me enfado? ¿Hay otra forma de responder? ¿Me aporta algún beneficio el actuar de esa manera? Porque muchas veces, si analizáramos quizás pues, el enfado y lo lleváramos a un nivel de más profundidad, quizás veríamos que quizás hay ciertas expectativas que tengo yo de los demás, cómo deberían actuar, cómo deberían de comportarse. Entonces quizás también, incluso si lo examinara un poco más, vería que hay ciertas creencias, ¿no? Que me tienen que hacer caso, que yo tengo la razón. En definitiva, podemos llevar a cada vez a un nivel de más profundidad esa reflexión, o me puedo quedar un poco pues, en un análisis un poquito más superficial del comportamiento que no me gusta y que quisiera cambiar. Entonces la tercera fase sería pues, el aprender de las respuestas que obtengo de esas preguntas. Aprendo y planifico. Planifico quiere decir que examino lo que he aprendido de mi reflexión. Luego contemplo qué otras alternativas hay, porque cuando uno se para a observar, reflexionar, quizás también se le abre un abanico de nuevas posibilidades, de nuevas formas de enfocar una situación, un problema, una persona. Y planificar quiere decir también cómo podría yo abordar la situación de forma diferente la próxima vez. Con lo cual debería extraer nuevas formas de acción para generar nuevas formas de ser y estar en el mundo, en la vida, o sea, nuevas experiencias. Bueno, hasta aquí podemos decir que hemos llegado al nivel teórico, al nivel reflexivo, pero luego ahora, como decía, también tiene que ser un aprendizaje experiencial. Por tanto, para que se transforme eso en experiencia, deberé de practicar. Y por tanto, deberé prestar mucha atención al momento presente, al aquí y a la hora, al día a día, ¿no? A cómo actúo, cómo me comporto, y implementar esa nueva actitud de comportamiento en mi día a día. Supongamos que yo quiero, pues, en esas situaciones que me alteran, que me sofocan, que me irritan, que me hacen enfadar, pues supongamos que yo quiero actuar de una manera como más calmada, más serena, más tranquilo. Entonces, pues, deberé ser consciente de esas personas que actúan como activadores de esa emoción del enfado, de la ira, esas personas que tocan mis botones y que me hacen saltar. Entonces, pues habiendo hecho esa reflexión previa, habiendo visualizado la forma en que me gustaría actuar, hablar, estando también atento a que yo sé muy bien, ¿no?, qué situaciones me van a confrontar, me van a retar. Entonces uno como que si ya sabe cuándo le va a tener el examen, pues está como más atento, está como más vigilante. Entonces, pues esa atención al presente y el aplicar lo que yo he aprendido en mi reflexión. Evidentemente no siempre lo conseguiremos, a veces saldrá esa emoción de una manera visceral, de una manera automática, pero incluso si sale, hacer la reflexión a posteriori también es muy importante. Bueno, ¿por qué he vuelto a reaccionar de esta manera? Tener este diálogo interior y
Y poco a poco, pues, aunque caigamos otra vez en el mismo error, en la misma piedra, intentar aprender de nuestros errores, ¿no? No frustrarnos, no desesperanzarnos. Y probablemente si prestamos esa atención y vamos desarrollando también cierto poder interior, cierto poder espiritual, llegaremos a la última fase, que sería la de cambio. Cambio también significaría transformación. Creo nuevos hábitos, nuevas conductas, integro en mi ser esa nueva comprensión que he desarrollado, pues, de mi forma que debería de actuar, de comportarme. Entonces ese nivel podríamos decir que ya es como algo sólido, algo que realmente lo he llevado a mi personalidad, a mi forma de ser. Entonces ese proceso de transformación, y a veces también me gusta mucho el ejemplo de la oruga, que sufre un proceso de transformación a lo largo de su existencia, ¿no? Y de la fase de oruga pasa a la fase de como la crisálida, esa introversión, donde hace una metamorfosis y finalmente sale como un ser renovado, transformado, libre, con alas. Esta metáfora, pues, de transformación siempre me ha gustado mucho, como lo que nos debería llevar un aprendizaje reflexivo finalmente, pues, en nuestras vidas, es a esa transformación, a esa mayor libertad interior, a ese empoderamiento. Entonces también, como decía, debemos de quizás también un poco ser pragmáticos cuando meditamos, en que debemos de ver resultados que podamos aplicar en nuestra vida cotidiana. Entonces, en las enseñanzas del Raja Yoga hablamos de que, ¿cómo sería yo la señal de que estoy progresando en un estudio espiritual? En estas enseñanzas concretamente del Raja Yoga, pues bueno, quizás uno de los signos, de las características, sería pues ese empoderamiento personal. Y ahí podría iniciar otra reflexión. ¿Qué es para mí poder? ¿Qué es para mí empoderarme? ¿Qué es ser un ser poderoso? Aquí estamos hablando sobre poder sobre mí mismo, no poder sobre los demás o control sobre los demás, sino autocontrol sobre mí mismo. Entonces, pues como sabéis, también en las enseñanzas de Raja Yoga hablamos de que la práctica regular de la meditación nos tendría que llevar a un desarrollo de unos poderes espirituales que llamamos los 8 poderes de la meditación Raja Yoga, que son pues la introversión, el soltar o el amoldarse, el tolerar, la capacidad de ser flexibles, el discernir, el decidir, el poder de decidir, el poder de afrontar, el poder de cooperar. Ese sería como el ejemplo práctico, la prueba práctica de que hemos conseguido integrar, hemos conseguido pasar del pensamiento a la experiencia, al sentimiento y luego a la acción. Pasar también del hacer al ser. Una cosa es que yo intente ser una persona como más pacífica y entienda la importancia de la calma, de la serenidad, y otra cosa es que lo tenga integrado a nivel del ser, que siento que soy un ser pacífico. Entonces, pues como también aplicando esta misma metodología a los poderes, habría 5 niveles también de introspección, de reflexión, de estos 8 poderes espirituales. El primero sería pues conocerlos y comprenderlos, qué es para mí introversión, qué es para mí soltar, qué es para mí flexibilidad. Cada uno que pues entenderá algo diferente por estos poderes, porque esto sería útil para mí en mi vida cotidiana tenerlo, qué me frena, qué me bloquea en la aplicación pues de esos poderes en mi vida cotidiana. O sea, pensar en profundidad sobre ellos, sobre su utilidad, sobre su necesidad, y luego también pues en ese proceso de reflexión, de interiorización, de meditación, meditar sobre los 8 poderes. También la práctica de esta conciencia del alma nos tendría que llevar a un desarrollo natural de estos poderes. No es algo solo que lo consiga a través de la reflexión, pero este proceso también de interiorización, de comprender, ¿no?, ese poder que hay en mí, esa práctica de conciencia del alma. Pero claro, ahí también tengo que hacer la reflexión, ¿no? ¿Qué es realmente ser un alma? ¿Qué es la conciencia del alma? Ahí me tendría que hacer quizás también preguntas acerca de mi identidad. Bueno, ¿me conozco realmente a mí mismo? ¿Sé quién soy?
estoy identificado quizás más con una serie de etiquetas que me he ido colocando a lo largo de mi vida. Entonces también conectar con ese núcleo de nuestro ser, de nuestra esencia, también a veces lo tenemos que hacer inicialmente a través de un proceso reflexivo. Que la reflexión, si se hace correctamente, adecuadamente, no nos tiene que llevar solo a perdernos en ideas o en pensamientos, sino nos tiene que transformarse en experiencia. Como utilizo a veces la metáfora de la vaca que transforma, ¿no?, la hierba que come, que rumía, finalmente la transforma en leche, que es un alimento nutritivo para los demás, ¿no? Entonces ese rumiar, si se hace correctamente, nos tiene que llevar a una transformación interior y luego a algo también que sea útil, que sea beneficioso, que podamos compartir, que podamos dar a los demás y que también les sea de utilidad y de ayuda. Entonces, pues la última fase de los poderes, para reforzarlos, sería también, a través de la meditación, crear esa conexión con la fuente que emana todos esos poderes, que los tiene constantemente. Y a veces, pues también por mimetismo, al conectar con esa fuente, pues esa fuente también me ayuda a reconocer que yo tengo ese poder en mi interior, y también es como si en contacto con esa energía hubiera como una especie de recarga, ¿no?, de mi batería, que está descargada, pues se recarga completamente. Y luego la última fase, evidentemente, de estos poderes espirituales es que luego los sé utilizar en el momento de la necesidad. Por eso uno de los poderes es discernir, ¿no? Discernir, pues que habrá momentos en mi vida que tendré que ser paciente, que sé que tendré que ser tolerante, y otros momentos que tendré que afrontar, que tener la decisión de afrontar, saber discernir. Pues es como también un poder muy importante que luego me permitirá aplicar esos poderes en el momento de la necesidad, porque un poder tiene que estar a mi acceso en el momento en que yo lo necesite. Si no, ya, si me acuerdo de ello cuando ya ha pasado, es como cuando uno pues se acuerda que tenía unas herramientas, pero se olvida de que las tenía y de alguna manera se va a comprar otras, pero luego descubre que tenía otras en casa guardadas. Entonces estos recursos, estos poderes, tenemos que reconocerlos, utilizarlos en el momento de la necesidad. Por eso sí sería la parte práctica, la parte de aplicación práctica, el examen, por decirlo de alguna manera. Así pues, si os parece, podemos terminar ahora con unos momentos de meditación, de introspección, en la que vamos a aplicar esta metodología del aprendizaje reflexivo, para ir a esta crisálida, ¿no?, para ir a este interior nuestro. Todas estas ideas, pues llegará un momento en que cristalicen en una vivencia, en una experiencia transformativa, regeneradora, que es como si saliera otro ser en nosotros, ¿no? Otra, como decía, ¿no?, esa mariposa que sale de la crisálida, renovada, transformada, libre, poderosa. Entonces ese debería ser este proceso interno de reflexión que nos llevará a esa transformación y esa plenitud, ¿no?, ese desarrollo completo de nuestro potencial. Así pues vamos adoptando una postura cómoda, con la espalda recta, los pies bien apoyados en el suelo, y vamos concentrándonos en este momento presente. Vamos soltando cualquier otro pensamiento no relacionado con el aquí y el ahora. Y nos podemos también ayudar de la respiración para conectarnos más con este momento presente y retornar a nuestro centro, a ese espacio interior donde aprendo de nuevo a estar en contacto con mi ser interior. Realizo varias respiraciones profundas. A cada inspiración siento que me lleno de una energía de calma, de paz. Y al soltar el aire suelto tensiones y preocupaciones. Me voy relajando. Procura mantenerte en una posición cómoda pero alerta.
donde quiera que te encuentres en este momento. Imagina que todo tu cuerpo está rodeado por una luz muy sutil. Observa cómo la energía de esta luz se va concentrando en un punto justo encima y detrás de tus ojos. Hazte consciente de que tú eres ese punto de conciencia. Así como podrías pararte y permanecer completamente quieto, como cuando miras a través de la ventana de tu casa en el campo o en la ciudad, ahora mira a través de tus ojos, como si fueran tus ventanas. Toma conciencia de que tú no eres tus ojos. Eres el punto inmóvil de conciencia. Eres el que mira el mundo a través de tus ojos. Hazte totalmente consciente de lo que ves. Permanece quieto, centrado en tu ser. Ahora expande tu conciencia y abarca toda la escena que hay enfrente tuyo. A medida que observas la gente y la vida moviéndose a tu alrededor, tú permaneces completamente quieto, inmóvil, solo observando. Luego, ahora en un segundo, concentra tu atención en un pequeño detalle. Mantén ese detalle en tu conciencia por unos momentos. Permanece libre de todo juicio o afirmación. No proyectes nada de lo que hay en tu conciencia, tan solo observa. Solo permanece consciente. Ahora expande de nuevo toda la conciencia para abarcar el espacio del lugar donde te encuentres, permaneciendo absolutamente quieto, detrás de las ventanas de tus ojos. Sigue manteniéndote en este punto de autoconciencia y de conciencia del alma. Ahora vas a explorar las facultades de tu conciencia
para darte cuenta de cómo trabajan juntas. Crea un pensamiento simple en tu mente, un solo pensamiento. Enfócate en ese pensamiento. Concéntrate en él. A continuación, usa tu intelecto para valorar en qué grado el pensamiento es correcto o equivocado. Si es negativo o positivo, beneficioso o desperdiciable. Discierne en torno a la calidad de ese pensamiento. ¿Es una pérdida de energía? ¿Es un pensamiento necesario? Y a continuación decide, si no es un buen pensamiento, suéltalo, déjalo ir o destrúyelo conscientemente. Y crea un pensamiento mejor. De esta forma, conscientemente, vas ejerciendo control sobre tu mente e intelecto. Oh.